un poco el caso de este señor Joaquín Ramírez, lo voy a decir, que además es alcalde de Cajamarca, y el asunto del crimen organizado que se compromete o se vincula con la política nacional y lamentablemente es una situación que ya se está volviendo pues propia de la realidad nacional. Buenas noches, ¿cómo estás, Gino? Un gusto. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué podemos decir de este caso a grandes rasgos? ¿Tú estás estudiando esto? ¿Has llegado a algunos indicios o una hipótesis? Sí, mira, lo vengo siguiendo hace algún tiempo. Recuerda que esta fue, digamos, una investigación que inició Julia Príncipe, que era la procuradora especializada en lavado de activos. Y el año 14 ella hizo esta denuncia. Comenzaron las investigaciones fiscales, porque para hacer la denuncia ella había estado investigando el caso algún tiempo. Pero digamos que el caso se inició en el 2014, es decir, tiene 9 años. 9 años. El 2016, en plena campaña electoral, no sé si tú te acuerdas, se abre todo un debate sobre el peligro del narcoestado en el Perú. ¿Por qué? Porque surge un reportaje periodístico donde se señala que un peruano radicado en Estados Unidos, amigo de Joaquín Ramírez, había conversado con él y él le había contado que él había recibido dinero de una importante política peruana, la señora Fujimori, para hacer lavado. 15 millones de dólares que él habría lavado a través de su red de grifos en el Perú y en Estados Unidos. Entonces, esta fue una gran noticia y llevó a que, digamos, se constituyera un frente alrededor de Pedro Pablo Kuczynski para impedir que el país quedara en manos del narcoestado, que es, digamos, la manera como se interpretó en ese momento el peligro de que alguien que está investigado por estos gravísimos hechos, que era secretario general de Fuerza Popular y financista principal de Keiko en la campaña del 2011 y el 2016, pudiera, digamos, llegar al poder con Keiko Fujimori, ¿no? Entonces ahí se abre una segunda investigación a cargo de Sonia Medina, que es la procuradora para casos de narcotráfico y lavado de activos. Entonces, en algún momento estas dos investigaciones digamos, convergen, acumulan, ¿no? Incluso se archivan en el 2017 y a partir del 2017 el fiscal Salazar, que es el que ha venido investigando el caso, él se encarga de reactivar la investigación porque dice que hay mérito acá para investigar, ya no por narcotráfico, sino solo por lavado de activos. Entonces, esta investigación que parecía, ante los ojos de todo el mundo, que había sido arreglada por alguien o en relación con la cual no habían evidencias, ¿no? Todos nos habíamos olvidado del caso. Ha vuelto a aparecer en el primer lugar de la escena con este anuncio de que se estaban, digamos, allanando, incautando casi 400 bienes del señor Ramírez, de Tenemos sus familiares. Un cuadro que vamos a ver para ver el nivel de lo que estamos hablando de bienes y lo que la incautación implica, justamente una situación extraordinaria, exorbitante. Esto es un indicio justamente para saber que esto es, ¿no? O sea, más o menos el nivel de incautación, esto es el Diario del Comercio, me parece, el movimiento que ha habido en torno a bienes muebles, inmuebles. 203 bienes inmuebles. Inmuebles. O sea, eso es casas, departamentos y sobre todo edificios. Claro. Imagínate 200. Claro, porque entonces acá uno podría decir, sí, pero no está mal que la gente tenga tantos bienes inmuebles, pero hay elementos pues que te llevan a armar un caso y decirte esto no es regular. ¿Dónde es que justamente aparece esa situación en donde uno puede decir, no, acá hay una situación media extraña? Mira, la investigación lo que concluye es que hay sospecha acá de dos cosas. De un uso fraudulento de la Universidad de las Peruanas, que es una universidad fundada por el tío de Joaquín Ramírez, ya fallecido el 2019, y a la que está vinculado Joaquín Ramírez y toda la familia. Entonces la tesis es que había un mal uso de la universidad. Y la universidad ha sido puesta al servicio de una estrategia para lavar activos. Ese es el segundo delito. ¿En qué consiste el lavado de activos? Es un delito muy grande porque es el que permite que las ganancias ilícitas acumuladas por el narcotráfico, por la minería ilegal, por el contrabando, por la corrupción, por la tala, por el tráfico ilegal de terrenos, ese dinero, digamos, obtenido ilícitamente se convierta
en dinero lícito y en negocios o que ingrese al legales mercado, y regulares, ¿cierto? ingrese al sistema económico. Entonces, ¿esto cómo se hace? Se hace a través de muchas maneras. La tesis fiscal es que Joaquín Ramírez y la universidad tenían, digamos, un mecanismo montado, ¿no? Por un lado, para hacer mal uso de las pensiones que pagaban los estudiantes, para favorecer esta organización criminal que lavaba activos, seguramente del tío, probablemente de Joaquín y su hermano, Osías, que también ha sido congresista, y de otros personajes. De Keiko se dice que lavó 15 millones Ahora de vamos dólares, a llegar a ese tema, pero... Y eventualmente cualquier otro persona dedicada a actividades de este tipo, ¿no es cierto?, que para poder disfrutarlas tiene que traducirlas, convertirlas en un restaurante, en un hotel, en un edificio, en una avioneta, etcétera, etcétera. Esa es la tesis de la Fiscalía. 9 años investigando esto para llegar a esa conclusión. Se han allanado los bienes, ¿no?, que son millonarios, según el ministro del Interior. Esto podría representar pues una organización que movía $1.000 millones. No sabemos si la cifra es exacta. ¿Es la más grande que se ha dado a estos niveles en el Perú? ¿Hay algún precedente? El ministro Romero ha dicho que es la segunda más grande después de la de Orellana, pero por los montos involucrados parece ser más grande que la de Entonces, claramente esto es una organización, porque ese nivel de bienes, inmuebles, de muebles, no corresponde pues a una persona más, al margen de que haya algún tipo de organización que permite hacer la gestión, porque ¿quién paga los predios? ¿Quién paga? Hay toda una serie de gestiones que están vinculadas a la propiedad, ¿no es cierto? Entonces alguien lo tiene que hacer y eso implica pues que hay una cierta organización. Es una estructura muy sofisticada. Están Joaquín Ramírez, su hermano, sus primas, Fidel, que la dirigía mientras vivió, y muchas otras personas que están identificadas, y esto tendría un brazo de protección política, ¿no? Ya. Representado por Keiko Fujimori y por Pierre Figari. La tesis ahí es que como la universidad jugó un rol tan importante en el lavado de activos, y en el uso fraudulento de los recursos que generaban 140 o 160 mil estudiantes al servicio de la organización, el Congreso, a través de la bancada, lo que hacía era proteger a la universidad frente a la labor de fiscalización de la SUNEDO. Claro, esto también, este cuadro, este es el comercio, pero es más o menos, está basado en la hipótesis de la fiscal, ¿no es cierto?, de la Fiscalía del Ministerio Público, en donde podemos observar cómo opera más o menos una organización. Una instancia dirigencial. Criminal. Así es. ¿No? Que es más o menos lo que tiene cualquier estructura, digámoslo, criminal, ¿no es cierto? No hablemos de este caso específico, sino de cualquiera, que hay muchas en el Perú lamentablemente, pero es más o menos aquí hay una especialización del trabajo, hay ciertos niveles en donde unos tienen más responsabilidad que otros y algunos pasan piola, ¿no es cierto? Hay la tesis de que hay un brazo dirigencial, que son las hermanas, las primas de Joaquín. Es el primer nivel, ¿no?, que estamos viendo. Las que dirigirían la universidad desde que muere el tío. Y luego el brazo comercial, que es cómo se aprovecha la universidad para hacer qué cosas, por ejemplo. ¿Qué es el segundo nivel que estamos viendo? El segundo nivel, donde estaría, por ejemplo, Joaquín Ramírez y también las primas, ¿no? Donde se hacen negocios con las pensiones y se utilizan los recursos de la universidad, por ejemplo, para comprar propiedades, ¿no? O se sacan recursos de la universidad con los que se compran propiedades que son alquiladas o vendidas a la universidad. O se constituyen empresas que brindan servicios que la universidad no necesita o que se ofrecen a precios exorbitantes. Son todos mecanismos para sacarle plata a la universidad. Claro, ahora, pareciese, Gino, que aquí hay como una casuística, hay una suerte de forma de hacer estas cosas porque, vamos a ser honestos, el crimen organizado, obviamente esto es un caso que se está revisando, evidentemente no se ha concluido, todavía está en ese proceso, pero hablando en términos generales, el crimen organizado tiene pues una lógica, más o menos uno sabe por dónde es que el dinero ingresa al mercado fraudulentamente, los volúmenes de compras o de propiedades. ¿Hay forma de que en el Perú podamos eventualmente, tú mencionabas que hay iniciativas parlamentarias que pueden ayudarnos a más o menos ir salvaguardando, poniendo candados para que ese dinero no ingrese? Porque el problema está en que cómo ingresa al sistema, ¿no? Y ahí es donde ya no hay forma de perseguirlo.
Claro. ¿O es muy difícil? Claro, claro. Digamos, el lavado está destinado a permitir que ese dinero obtenido ilícitamente se convierta en dinero del cual puedan disponer los criminales. O sea, sea lavado y pueda ser legítimamente utilizado, ¿no? Y bueno, para eso tú tienes un sistema de prevención y combate al lavado de activos cuyo corazón y cerebro es la unidad de inteligencia financiera, a la que tienen que informar los bancos, por ejemplo, las AFPs, todas las instituciones financieras, los notarios, ¿no? Y un conjunto de otras instituciones, las empresas de construcción, si es que perciben operaciones inusuales y sospechosas de gente que normalmente no tiene el ingreso que aparenta tener porque acaba de comprar una propiedad de $3 millones. Esa operación podría ser una operación de lavado. Entonces corresponde que las 6.000 instituciones que tienen que informarle a la UIF sobre operaciones sospechosas se les informe. Y la UIF investiga esas operaciones sospechosas y se encuentra que hay mérito, ¿no?, para una investigación penal, las remite a la Fiscalía de Lavado de Activos. Claro. Ese sistema está comenzando a funcionar y funciona bastante bien, digamos, pero todavía está en una fase, pues, inicial. No es fácil, hay que, digamos... ¿Y en el Congreso qué iniciativa hay vinculada con el tema de los predios? No, la iniciativa reciente en el Congreso es la siguiente. Lo que el Congreso aprobó en agosto del 2018 es otra cosa. Lo que aprobó es una norma para que en una investigación de este tipo, la responsabilidad penal, que es determinar si Joaquín Ramírez es responsable de lavado y de fraude, efectivamente lo es. Y si lo es, que se le imponga una sanción. Ese es un proceso que dura muchos años y es muy difícil, ¿no es cierto?, que la hipótesis de la Fiscalía esté debidamente documentada para que se pueda condenar a una persona. Pero lo otro que uno encuentra en una situación como esta son esos bienes. Claro. 7 avionetas, casi 300 inmuebles, casi 100 camionetas, es un montón de dinero que se presume que es resultado de las actividades criminales. Entonces, la ley que tenemos desde el 2018 establece que la responsabilidad penal sigue un proceso. Y esos bienes se quedan congelados. Y los bienes siguen otro proceso. Hasta antes del 2018, los imputados tenían que ser condenados y establecerse su responsabilidad penal. Y si se establecía, se iniciaba un proceso para que pierdan sus bienes, porque se presumía que esos bienes... Claro. Hoy día... Los dos procesos corren paralelos y el proceso penal suele ser más largo mientras que el proceso civil es más corto, porque en el proceso civil lo único que se discute es quién es el propietario de esos bienes. La Fiscalía dice, oye, nosotros tenemos la tesis de que estos bienes son el resultado de estas actividades de fraude y de lavado. Bueno, y al ser montos tan importantes... los propietarios tendrán que demostrar que ellos adquirieron lícitamente. Exactamente, y ahí también se cierra un poco el círculo. Y si no pueden demostrar que adquirieron lícitamente, entonces pierden esos bienes que revierten al Estado. Entonces, esta es una ley para ir cerrando, Gino, para ir cerrando esta parte... Esta es una ley, ya, tiene funcionando varios años, y ya han revertido al Estado peruano 60 millones de dólares. Es importante, es una manera al menos de poder volver a darle la vuelta a una situación Lo que pasa tremenda, es ¿no? que se ha aprobado en la Comisión de Justicia hace tan solo un mes una ley para acabar con esa ley de extinción de dominio. Seguramente porque alguien sospechaba, una ley firmada por la bancada de Fuerza Popular para acabar con esa ley. Entonces sería muy peligroso que iniciándose un proceso como este, en el cual hay las imputaciones que hay en relación con Fuerza Popular, el Congreso, ¿no es cierto?, avanzara en acabar con una, digamos, figura jurídica. Ojalá que no, porque en verdad esta es una manera de poder, como estamos diciendo, armar casos y eventualmente cortar eso, que es lo más lamentable, que entre la delincuencia organizada a la política que está tan mal venida últimamente en el Perú.
Te quiero agradecer muchísimo por esta conversación, Gino, y seguramente tendremos ocasión de hablar de otros temas como la reforma policial, por ejemplo. Con todo gusto. Bueno, muchas gracias. No se vayan, después del corte vamos a volver con un contacto directamente con las regiones. Vamos a ir hasta Tumbes para saber cómo se está desarrollando